Buenas noches, Dios les bendiga. Es un privilegio y un honor estar aquí, agradecido con los ancianos por la oportunidad que nos otorgan para poder hoy abrir el libro de Dios, poder estudiar la palabra de Dios y ser transformados por la palabra de Dios, así más a la imagen de Cristo, que esa es la intención de por qué Dios nos dejó su palabra, su guía. Entonces, gracias a los hermanos y les quiero invitar, hermanos, que vayan a sus Biblias, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a hacer lectura de un pasaje y después tendremos una palabra de oración. Mateo, capítulo 6. Amén. Esperando que todos lleguen ahí. Dice la palabra del Señor, Mateo 6, versículo 25, hermanos. Solamente leamos el versículo 25. Termino de hacer aquí el... Dice la palabra del Señor: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El título de este sermón, hermanos, se llama El mandato de Jesús contra el afán. El mandato de Jesús contra el afán. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora agradecemos por el tiempo que nos permite, Señor, estar juntos en armonía. Hemos orado conforme a su palabra, hemos alabado verdades de su palabra y hoy nos reunimos para aprender de su palabra, Señor. Que le pido a Dios que su Espíritu Santo, que mora en cada uno de sus hijos, redarguya el corazón, Dios, y salgamos de este lugar no solamente animados, pero también exhortados, si hay áreas que tenemos que trabajar, Señor, para no ser solamente oidores, sino ser hacedores de su palabra. Use a este siervo inútil, Dios, para poder predicar palabra tan útil, Dios, para nuestras vidas. Que sea su palabra la que penetre hasta lo más profundo del corazón, Señor. Gracias le damos por este tiempo. Lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. El mandato de Jesús contra el afán. Todos conocemos, hermanos, la historia de un pueblo duro de servicio, un pueblo terco, desobediente, soberbio. Este pueblo tuvo la oportunidad de ver con sus ojos cómo su Dios, a través de grandes maravillas, a través de eventos que nos dejarían con la boca abierta a nosotros, los sacó de una tierra, de una nación que los tenía cautivos, que los tenía esclavizados. Pero este pueblo, a pesar de que pudo ver tan grandes maravillas, se volvió contra su Dios. Y este juego de adivinanzas es para preguntarles, ¿sabe de qué pueblo me estoy refiriendo? De Israel. Todos conocemos cómo en el libro del Éxodo se narra cómo Dios saca a este pueblo a través de su siervo Moisés. Y vemos que este pueblo no solamente pudo ver las plagas en la nación de Egipto, sino que el pueblo vio cómo Dios, tan intencional, tan específico, guarda a su pueblo elegido y cómo solamente afectaba a los que no eran de él. Además, este pueblo, como usted puede encontrar en Éxodo capítulo 13, cuando Dios ya los saca de la tierra de Egipto, vemos que dice la narrativa bíblica que Dios estaba con ellos, Jehová estaba con ellos con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Este pueblo además vio cómo el mar se abrió y cruzaron en seco. ¿Se imagina esa escena, hermanos? ¿Se imagina ver cómo pasó hasta el último israelita, hasta el último del pueblo, y ver cómo todo el ejército de una nación poderosa es destruido por Dios? Sin embargo, este pueblo murmuró contra Jehová. Este pueblo se quejó contra Jehová. Y la pregunta aquí, ¿es razonable que ellos se hayan quejado, que hayan entrado en afán por regresar a la tierra de Egipto? Y vemos que ellos en Éxodo 15, Éxodo 16, murmuran porque no tenían qué comer ni qué beber.
Sin embargo, Dios en su misericordia, Dios por amor a su nombre, proveyó del maná. Y no solamente maná, les proveyó de codornices, ¿recuerda? Pero incluso vemos en Deuteronomio 29:5 que dice que Él les guardó sus vestidos. Dice, yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. ¡Wow! Hace poco yo vi un recuerdo que me salió en el celular de una camisa que me sigo poniendo. Ya no se cierra igual, pero está más gastadita. Se gasta la ropa, a tu camisa favorita, tu suéter favorito se va a gastar. Dios guardó el vestido de este pueblo. Ahora, hermanos, el afán por las cosas nos priva y desvanece la fe que profesamos tener en nuestro Dios. El afán endureció y cegó el corazón del pueblo. Y es interesante que era por cosas esenciales: comer, beber, vestir. Algo muy similar que vemos en el capítulo 6 del versículo 25 en el Sermón del Monte, cuando Jesús les dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Este pasaje comienza con un por tanto os digo. Es decir, que todo el sermón que Jesús está hablando en este pasaje está conectado. Y si usted va al capítulo 6, le invito a que tenga su Biblia abierta, en específico en este capítulo, va a encontrar que desde el versículo 1 Jesús viene hablando acerca de hacer obras de justicia en la tierra y hacerlas con la actitud correcta, para agradar a Dios y no a los hombres. Versículo 1. En el versículo 2 vemos el tema de las limosnas o obras de caridad a los pobres. Versículo 5, el tema de la oración, un pasaje muy conocido. Es ahí donde Jesús enseña lo que todos conocen, creyentes y no creyentes, el Padre Nuestro. Habla del ayuno, pero toda esta línea de pensamiento llega a algo importantísimo que hemos cantado hoy: a fijar nuestros ojos en Cristo, a no fijar nuestros ojos en las cosas terrenales, a no hacer tesoros aquí en la tierra, sino en los cielos. Lea conmigo el versículo 21, dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y justo el versículo previo, el versículo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, a las riquezas, al Dios de las riquezas, las posesiones, los bienes terrenales. Mira, hermano, pensemos rápido en Judas Iscariote. ¿No fue su amor por las riquezas lo que lo hizo vender a Jesús, al maestro? Aunque temía al mejor maestro, su corazón servía a otro amo y no era Dios. Oh, pero Pablo, Filipenses 3:7 dice, por cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El amo de uno era el Dios de los cielos, pero el amo del otro eran las riquezas terrenales. Y surge la pregunta, ¿qué es lo que lleva a la persona a seguir a un amo o al otro? ¿Qué es lo que hace que un hombre olvide lo eterno y se ponga a atesorar con lo temporal? Y la respuesta es sencilla, hermanos, y lo vemos en esta porción que vamos a estudiar el día de hoy, y es una falta de fe, pero es una falta de fe puesta en el lugar correcto. Ahora, si usted ve nuevamente el capítulo 6, tan solo el capítulo 6, vemos la intención de Jesús al acercarnos al Padre. Se repiten 12 veces la expresión vuestro Padre, tu Padre, nuestro Padre. Y eso es importante, hermanos, porque no dice mi Padre que está en los cielos, no dice solamente nuestro Padre de los discípulos, sino le está diciendo a todo, dice vuestro Padre, tu Padre que está en los cielos. 12 veces, versículo 1, vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 6, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vea, por ejemplo, el versículo 8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros
la pidáis, y así vamos viendo vuestro Padre, tu Padre. Es importante. Algo nos está diciendo Jesús. Y de esa manera llega al versículo 25. Y cuando una persona, hermanos, por falta de fe en el Padre Celestial enfoca su tiempo, talento en acumular riquezas terrenales, está confundiendo las prioridades de la vida. No está mal buscar agua, no está mal buscar un plato de comida, no está mal tener algo que ponerse. Cuando tú enfocas las cosas en el lugar incorrecto, ahí es donde estamos mal. Porque tu confianza radica en las cosas materiales, no en el que provee de esas cosas para tu vida. En este pasaje vemos dos áreas que nos brindan tres elementos. La primera área es la vida, el sustento de vida, alimento y bebida. Y la segunda es el cuerpo, que habla del vestir. Es interesante, hermanos, que tanto el alimento como el vestir es algo que nuestro Dios siempre ha provisto. Piense en el Edén, el Dios del fruto, y podían comer de todo el fruto. Había que tomar, había que beber. Incluso cuando pecan, ¿recuerda que ellos hacen unos trajes de higueras para cubrir su desnudez, su pecado? ¿Qué hace Dios? Le hace un vestido, le hace vestimentas de pieles de animales. Él nos cubre con lo necesario que necesitamos para vivir. A la luz de esto, hermanos, note que el versículo dice, no os afanéis por cosas esenciales. No dice, no os afanéis por la casa grande que buscas, no os afanéis por ese corte de carne rico que quieres. Nunca dice, no os afanéis por la chamarra, el suéter de diseñador que estás buscando. No os afanéis por cosas esenciales. Son cosas que tanto pobres como ricos necesitan. Un pobre podrá tener toda la familia reunida. ¿Y qué necesita? Un platito de frijoles, ¿sí? Y somos felices con eso. Pero el rico, aunque tenga todas sus cuentas del banco llenas, si no come, se muere. Si no se cubre, se enferma. Dios tiene cuidado de esto, hermanos. El problema está en cómo acomodamos las cosas, y es por eso que el enfoque incorrecto y la prioridad errónea de las cosas traen afán a nuestras vidas. Traen afán y ansiedad a nuestras vidas, mostrando nuestra falta de fe ante nuestro Padre Celestial. Es por eso que hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes 3 mandatos que Jesús nos da para fortalecer nuestra fe. 3 mandatos que Jesús nos da para fortalecer nuestra fe, guardándonos del afán de la vida. ¿Ya? A la luz de Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, veremos 3 mandatos que Jesús nos da para fortalecer la fe. Y mire, son sencillos. Mirad, considerad y buscad. Mirad, considerad y buscad. Mirad la providencia de Dios, versículo 25 al 27. Considerad el cuidado de Dios, versículo 28 al 30. Y buscad el reino y justicia de Dios, versículo 31 al 34. Y vayamos al primero de ellos. Mirad la providencia de Dios. Jesús, señalando hacia el cielo, quizás con una bandada de aves cruzando por ahí, empieza diciendo, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesús apunta la atención a las aves. Ahora, para la región de Palestina y esos lugares, los montes en los que se encontraban, el tema de las aves, hermanos, era algo muy común. Usted puede encontrar pasajes donde empieza a habla incluso de las águilas, el quebrantahuesos, el azor, la lechuza, la gaviota, la paloma, la tórtola. Y aquí sabemos que se está refiriendo a cuervos, porque en Lucas 12:24 menciona que son cuervos, pero el énfasis que se busca hacer aquí es de que para ellos era normal, era común ver aves. Y justamente Jesús le dice, mirad, mirad. La palabra mirad enfoca a mirar con detenimiento, es decir, deja lo que estás haciendo y mira las aves de los cielos. Eso tan normal que ves todos los días, que ves en las tardes, mira las aves de los cielos. Ahora, estas aves, dice el texto, no siembran, no ciegan, no recogen, y vuestro Padre Celestial las alimenta. El hecho que quiere decir aquí Jesús es de que las aves son
criaturas, por ende son creadas, pero su Creador es vuestro Padre y las alimenta a ellas. En ningún momento el texto está enfatizando, hermanos, que nos quedemos sentados y decir, bueno, Dios se va a encargar del resto, aquí va a caer mi plato de comida. No. De hecho, cuando pensamos y vemos a las aves, aprendemos más, porque las aves tienen que salir, van por ese insecto, por ese gusano, van por esa ramita. ¿Han visto las ramitas que agarran las aves? La agarran, hacen su nido, la van poniendo una por una y de repente ya está el nido y ves 2 huevitos, 3 huevitos y son sus huevos y van a hacer sus polluelos y les enseñarán a volar y les enseñarán a migrar cuando el clima cambie. Son todos menos perezosas. Pero yo nunca he visto, lejos de caricaturas, a un ave toda preocupada, toda estresada, y cómo le voy a hacer, y las cuentas, cómo que otro huevito salió, cómo le vamos a hacer. Jamás, jamás. Dios las ha creado con un instinto, hermanos, y Dios las cuida, las guarda. Esta forma de enseñarnos se ve en la Biblia en otras secciones, por ejemplo, Proverbios 6, del 6 al 8, usted conoce esto. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo la siega de su mantenimiento. ¿Han visto las hormigas, hermanos? De unas en las mañanas ya están trabajando. A unos tienen que empujar y ándale, mi amor, me dice mi esposa, tú puedes. Y ahí no, las hormigas se levantan y a trabajar. A trabajar. Es fascinante, hermanos, cuando usted ve esas granjas de hormiga y ve cómo hacen todos los canales, todos los túneles. ¿Quién les dice qué hacer? ¿Quién les dice qué recoger? ¿Quién les dice cómo actuar? Hay un diseñador detrás, nuestro Dios, el Creador. Cuando las aves construyen esos nidos, hermanos, y enseñan, nosotros reconocemos que Dios las capacitó con esos estímulos. Pero con respecto al hombre, la historia es diferente. Notemos que las aves no son culpables por excederse en las cosas que hacen, a diferencia del rico insensato. ¿Recuerdan la historia? La parábola del rico insensato. Lucas capítulo 12, versículo 15 al 20. Este hombre tenía tantas cosas, tantos frutos, y el versículo 18 dice él, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores y aguardaré todos mis frutos y bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y fíjese, el problema no es de que cultivemos, seguemos y guardemos. Es la actitud con la que guardamos. Si es por afán. José tuvo una buena actitud y fue sabio y reunió todo lo de Egipto para los 7 años que iban a haber de escasez. Pero él toda la gloria la dio a Dios. Entendía que esa capacidad venía de Dios. Pero nosotros somos más como este rico insensato, que guardamos y guardamos y guardamos. Y nuestras finanzas pueden estar gordas, pero nuestro corazón pobre. Y sabe, hay una relación muy directa entre tu vida espiritual y cómo tú manejas las finanzas. Porque, hermanos, ¿por qué damos? Porque no es nuestro. ¿Qué tenemos que no se nos haya dado? Pero estamos tan afanados, hoy es que si hoy doy el diezmo que había propuesto en mi corazón, no me va a alcanzar esto y aquello. Oh, pero qué fácil es gastar para nuestros deleites, ¿verdad? No sé si yo soy el único que fallo en esa parte, pero cuando se trata de comprar algo que a mí me gusta, le pico al carrito agregar, al carrito de compra, pagar, sin pensarlo. Y a veces cuando vamos al mandado, yo soy el que está ahí, hoy vamos a agarrar eso y eso también. Mi esposa, sí, lo necesitamos. Porque no tenemos las prioridades correctas puestas. Eso mismo ocurre para la obra del Señor. Y en general, hermanos, no confiamos en el Dios que provee. A tal grado que esto era algo que no pasaba solamente aquí en Estados Unidos en el 2024. Ocurrió ahí en el Sermón del Monte y Jesús lo sabía, porque fíjense lo que les pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
una pregunta retórica, no necesita respuesta. ¿No valen más que esas aves que están viendo ahí? Y la respuesta es que sí, el humano vale más porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces notemos esa distinción entre comparar algo menor contra algo mayor. Las aves contra el humano. Y grábese eso porque es importante para lo que sigue. Porque el absurdo de la ansiedad también se ve evidente en la siguiente pregunta que hace Jesús. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Este pasaje es interesante porque cuando yo estaba niño lo leía y yo sentía que pecaba contra Dios. Yo no soy una persona alta y cuando estaba más chico era todavía más chaparrito. Entonces sentía que si por ahí me ponía algunos zapatos que me levantaran un poco, estaba pecando contra Dios. Y trataba de usar puros flat. Por eso me gustan los Converse, creo. Pero cuando estudiamos el pasaje, hermanos, de la palabra de Dios y lees y entiendes esa pregunta, yo descansé en esa parte, pero Dios me confrontó en otra. Porque mire, la palabra clave aquí es estatura. Esta palabrita que usted puede ver aquí en la palabra de Dios, Mateo 6:27, añadir a su estatura un codo, es la palabra heliquía, la cual puede traducirse como edad, curso de vida, madurez o estatura. Ahora, es interesante cómo se utiliza, porque nomás se utiliza 8 veces en todo el Nuevo Testamento, y por ejemplo se utiliza con Zaqueo, que era pequeño en heliquía, en estatura. Pero también Sara había pasado la heliquía en que podía concebir, la edad en que podía concebir. El hombre nacido ciego, ¿lo recuerdan? Que fue sanado por Cristo, había alcanzado la heliquía de la madurez legal, es decir, la edad de madurez legal y podía hablar por sí mismo. ¿Cómo se está utilizando aquí? ¿Qué quería decir Jesús? ¿Realmente está hablando de mi trauma de niño, de la estatura? ¿O qué está diciendo? Y si vemos la comparación entre menor y mayor, no sería muy congruente pensar que se está refiriendo a esa estatura, porque crecer un codo, que son 20 pulgadas, 50 centímetros de un golpe, no es algo menor. Sería una obra de un milagro mayor. Pero en realidad lo que está enfocándose es el agregar un palmo a todo el camino de la vida. ¿Sí? Ve a la vida como una gran carrera y le está agregando un codito más. Pero ¿qué tanto esfuerzo tú requieres para ese codito más? Es absurdo. Por más que te afanes, ¿le podemos agregar a los días, hermanos? No, Dios conoce, hermanos, nuestro día de nacimiento, nuestro hoy y nuestro día de muerte. Incluyendo si por ahí usted estuvo en algún tratamiento, si Dios proveyó de algunos doctores, estaba presupuestado para su día de muerte. Que para el creyente es un día de fiesta. ¿Sí? Yo quiero invitarles, aprovecho, a mi graduación cuando muera. Esa verdadera graduación es esa. Cuando vayamos ante la presencia del Señor. Porque ya está establecido, solamente que no conocemos aún la fecha nosotros. Pero Dios la conoce. Entonces, ¿por qué nos afanamos, hermanos? ¿Por qué nos afanamos de más? Mira la diferencia entre cuidar tu cuerpo, que tenemos que ser mayordomos, y de hacer ejercicio, eso es bueno, salir a caminar, a todos aquellos que se desviven en el gimnasio y invierten tanto y tanto. ¿Por qué? Porque del cuerpo hacen un ídolo. O aquellos que están con medicamento tras medicamento y ni enfermos están, pero se quieren cuidar y desgastan todo su sistema. Como si Dios no pudiese guardarnos. Oh, pero hay que ser diligentes, tienes un tratamiento, porque Dios también te dio razón. El problema no son las cosas, sino el hacer lo primero de esas cosas. Y esta es la idea que estamos encontrando aquí, hermanos. Es por eso que otras traducciones, por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? O en la Nueva Versión Internacional dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Hermanos, yo quiero animarte, por lo menos aquí en este primer punto, a que te guardes del afán en tu vida. El afán nos hace buscar tener el control, pero el único que tiene el control es nuestro Dios soberano. Mire, los estudiantes enfocan tanto tiempo en los estudios y buscan un título universitario,
Pero ¿sabe a qué tantas cosas uno se expone en esas universidades seculares? Humanismo, filosofías, todo el tema de todo lo que está viendo afuera en el mundo, ya lo vivimos en las universidades. Todo lo que está viendo nació en las universidades. Y si no te guardas y te llenas de conocimiento vano, todo por tener un título, ¿y qué sigue? Un buen trabajo. Pero luego buscas ese buen trabajo y buscas un mejor sueldo, pero resulta que son los domingos por la mañana, los miércoles por la tarde. Oh, pero hay que proveer para el hogar. O la pareja joven que busca alguna casa, algún carro para empezar, algunos bienes materiales para empezar, pero invierten su tiempo tanto en lo terrenal que por andar gastando millonadas en la boda, no hicieron un buen presupuesto y se quedaron en cero y empiezan mal porque no presupuestaron bien las cosas que tenían prioridad. Mire, cuando pensamos en servir al Señor, ocurre exactamente lo mismo, no ponemos las prioridades en su debido lugar. El joven dice, tengo tiempo y energía, pero lo emplea para gastar en ganar dinero. ¿Ya? El adulto tiene energía y tiene dinero, pero está tan saturado que no tiene tiempo. El anciano retirado tiene el tiempo y posiblemente el dinero, sin embargo, ya no tiene energías. ¿Y cuándo va a ser tiempo para Dios? Ahí en la gloria va a decir, bueno, si estás aquí, hermano, eso que Dios tiene un propósito para tu vida, para exaltar a Él. Y muchas veces, hermanos, hay más excusas que pasos de fe en el Señor que provee. La escuela te consume, el trabajo te absorbe y la familia, en lugar de ser de bendición, incluso muchos lo usan como justificación para no servir a Dios, por el hecho de que no te has detenido a ver las aves de los cielos. Detente en este freeway de Los Ángeles y mira las montañas que tiene alrededor. Hermosas, hermanos. A las 5:20 hay un atardecer precioso. Hoy lo estaba viendo. Naranja, un color bello hacia allá. Detente y confía en tu Dios. Detente y confía en tu Dios. Mira, tan solo mira. No ocupas un título para mirar. Detente, hermanos. Jesús va más allá. Y no solamente les dice, mirad la providencia de Dios, sino le dice, considerad el cuidado de Dios. Versículo 28, leamos ahí. Versículo 28 al 30 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Y marque esta parte, creo que a todo creyente nos duele. Hombres de poca fe. Wow. Una de las preocupaciones que uno hace al salir es, y se pregunta, ¿qué me voy a poner? Y lo hace en un closet lleno de ropa. Bueno, nomás en México pasa eso, ¿verdad? Y tenemos un closet lleno de ropas y algunos pecan en tener muchos zapatos y otros muchas corbatas y hermanas muchos vestidos y no tienes y dices no tengo que ponerme, nos importa la vestimenta, cuidamos nuestro cuerpo. Y Jesús ahora continúa su enseñanza no solamente con el sustento de vida, comer, beber, sino con el cuidado del cuerpo, que es el vestir. Él nos revela que Dios provee de vestimenta, de ropa para cubrir nuestro cuerpo. Jesús enfatiza la insensatez de la preocupación exhortando a los hombres a que sigan poniendo su confianza en Dios. Pero fíjense, la palabra ya no es mirar, es considerar. Esta palabra apunta a observar cuidadosamente, es aprender. Es decir, no solamente detente y mira, sino aprende. Aprende cómo crecen los lirios del campo. Qué bello, hermano. ¿Ha visto una flor? Es hermosa. Hace 4 años, en un retiro de varones entre Mexicali y San Felipe, que es una sección de playa, fuimos a un retiro de varones y son montes pequeños que tú puedes ir y caminar, pero es muy rocoso. Es piedra negra, muy rocoso, no ves mucha vegetación. Y recuerdo que
que pues, los varones saben, nos gusta explorar, salimos a caminar, llegamos a ese lugar, no es común que pase gente, y a la falda de la montaña había una pequeña flor, que para verla tenías que agacharte y acercarte. Bella, hermanos, un amarillo vivo, hermoso. ¿Quién la puso ahí? ¿Quién la regó? ¿Quién la contempla todos los días? Yo he intentado tener plantas en mi casa y todas se me secan, pero esa ahí sola es bello, porque entiendes que el que se deleita de su creación es el Dios soberano. Y Él puede poner una flor en la cima de una montaña porque así le place. Y Él la va a sustentar, la va a cuidar y la va a vestir. Qué bellas son las flores. Jesús apela a esto y dice, miren los lirios del campo, obsérvenlos, aprendan de ellos, miren cómo crecen. No se mueven, no dicen, uy, mira la montaña que me tocó nacer, mira el bosque que me tocó nacer. Y no, tan solo están y crecen. Dios los capacita con raíces para tener los nutrientes. Pero así como han nacido, así también pueden ser destruidos tan frágilmente. Es lo que dice aquí, son echados al horno. Pero Dios los viste así. Ahora, la expresión de que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, nos hace pensar, hay hermanas que usan sus vestidos y se ven, porque tienen muchas flores. En el té de dama vi que muchas hermanas traían sus mejores atuendos, wow, muy bellos. Pero hermanas, el diseñador, que es nuestro Dios, es mejor que cualquier bordado que puedan tener. Tan solo el ponerse eso debería hacerlas pensar en el Dios soberano, porque todas esas ideas, adivinen de dónde salen, de la creación. El diseñador. Hermano, detente y considera los cielos. Aquí pasan muchos aviones, pero cuando dejen de pasar, voltea y ve el cielo y ve las estrellas, y esa estrella que está ahí suspendida en el vacío, ¿sabe quién la sustenta? Nuestro Dios. ¿Y sabe quién se deleita de esas imágenes hermosas? No la NASA, nuestro Dios. Así Él sustenta grandes planetas como pequeñas flores y las viste. Y Jesús hace la pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará más por vosotros, hombres de poca fe? Esta expresión Jesús ya la había usado anteriormente, o lo usa en diferentes lugares. Mateo 8:26, cuando los discípulos tenían temor de ahogarse, les dice, hombres de poca fe. Mateo 14:31, cuando Pedro tiene temor, también le dice, hombres de poca fe, tienes poca fe. Y en Mateo 16:8 les recuerda el hecho de que el Señor provee pan abundantemente, así que no tenía necesidad del pan que daban los fariseos. Y les dice, hombres de poca fe. Cuando tú pones tu confianza en las cosas materiales, hermanos, eres un hombre, una mujer de poca fe. Y that's it. Y es la realidad. Somos hombres y mujeres de poca fe. Porque no me digas que tienes fe cuando tu cuenta del banco está rebosando. Dios, tengo fe que proveerás para el día de mañana. Quiero escucharte decir cuando tu cuenta llegue en cero. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Va a llegar el afán, a la ansiedad? Pero si estás haciendo las cosas bien, pagas tus impuestos, trabajas honradamente, pero llegó la necesidad a tu hogar, ¿qué vas a hacer? Pregúntale a Job. ¿Cuál fue su respuesta? Desnudo, salí del vientre de mi madre. ¿Y cómo iba a regresar a la muerte? Desnudo. Y el valle que tenía posesiones. Cuando le quitaron todo, ahí es cuando se ve realmente la fe, hermanos, en quién está puesta. Y muchas veces basta con detenernos y mirar la creación. Mire, el salmista en el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Detenernos y ver cómo Dios viste y cuide los hermosos paisajes, hermanos, del campo, la montaña y el mar. Cómo viste y cuide cada estrella y planeta debería hacernos cuestionarnos, como el salmista en el Salmo 8, 3, 4, que dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué somos, hermanos? Somos sus hijos. Y para Dios valemos más que los lirios del campo y las aves de los cielos. Y Él nos sustenta, y Él nos guarda, y Él provee. Tan solo detente, mira y considera esto. ¿A cuántas reuniones de oración has venido desde que has estado en los caminos de Cristo? Has pedido por sustento, por salud, de seguro. Has pedido por tantas cosas y hasta aquí Dios te ha sostenido. Él es fiel. Él es fiel, hermanos. No es un Dios indiferente. Por eso Jesús está diciendo: vuestro Padre, tu Padre, es nuestro Dios. No es como esos dioses de los griegos que dejaban a la suerte, y ese era su pensar, y dejaban a la suerte a sus creyentes. Y ellos estaban allá en el Olimpo. Son falsos, pero nuestro Dios verdadero no hizo eso. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y aún en nuestro error, en el pecado, Él proveyó del medio de salvación para regresar y reconciliarnos con Él. Ese es mi Dios, que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. No escatimó ni a su Hijo, hermanos, para reconciliarnos con Él. ¿No nos dará lo demás para vivir, hermanos? Miremos la providencia de Dios, consideremos el cuidado de Dios. Y el tercer mandato de Jesús es: buscad el reino de Dios y su justicia. Buscad el reino de Dios y su justicia. El versículo 31 dice: no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, nuevamente, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Este pasaje sigue haciendo eco a este mandato de Jesús: no os afanéis. Lo vimos en el versículo 25, lo vimos en el versículo 28, lo vemos ahorita en el versículo 31 y lo veremos en el versículo 34. No os afanéis, no estés angustiado de más. No te preocupes de más. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Y si lo dejamos ahí, hermanos, creo que quedaría muy incompleto. Es decir, amén, Dios va a proveer de qué vestir y qué comer, qué beber. Pero Jesús les recuerda algo. Él les dice: porque los gentiles buscan estas cosas, pero ve el versículo 32, ¿qué dice? El 33, perdón, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mientras los gentiles buscan estas cosas, corren tras estas cosas con el afán de la vida, ustedes, creyentes, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Note que dice primeramente y no dice solamente. Hay un grado de responsabilidad de nuestra parte, pero la prioridad es importante. Yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es por eso que nos levantamos para trabajar. Es por eso que nos vestimos. No porque mi fe dependa de mi trabajo y de lo que tengo puesto y lo que conduzco, sino en aquel que ha proveído esas cosas, confiando que es lo necesario y lo esencial para cumplir los propósitos de Él para su gloria. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Capítulo 6, versículo 8 dice: vuestro Padre, sabéis de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y fíjese, Mateo 7:11,
hacia enfrente. Dice, pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas a los que le pidan? Buscad primeramente, hermanos, el reino de Dios. Nuestro Padre se encarga, confía en Él. La palabra buscar habla de tratar de encontrar algo, esforzarse, demanda tratar de obtener hasta desgastar las últimas posibilidades. La manera en que está escrito habla de algo que es continuo, es un imperativo, pero que tienes que estar buscando siempre en ese buscar las cosas de Dios, buscar las cosas de arriba, fijar nuestra mirada en lo eterno, en todo aquello que sea de parte del reino de Dios, es decir, el gobierno soberano de Dios, su voluntad, su autoridad en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y fíjense cómo esto puede cambiar las decisiones que toma. No creo que sea el único que aquí esté presente que haya rechazado sus ofertas de trabajo porque implicaba faltar los domingos o reuniones de la iglesia. Y dije, no, yo no negocio, eso es innegociable. Pero te van a pagar más, es innegociable. ¿Pero por qué tomamos esa decisión? Porque es primeramente el reino de Dios y su justicia. No son mis intereses, son los de Él. Él gobierna, es su voluntad en mi vida. Yo me someto a Él y al someterme a Él confío que Él proveerá de lo necesario para cumplir su voluntad en mi vida. Como bien comenta el pastor MacArthur, buscar el reino de Dios es dedicarnos por completo a obedecer al Señor hasta el punto en que podamos decir, como Pablo, en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Buscar en primer lugar el reino de Dios es derramar nuestras vidas en la obra eterna de nuestro Padre celestial. El resultado, hermanos, al entregar nuestras vidas al reino de Dios, a la justicia de Dios, es que todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Lo he repetido en todo el sermón. ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Y qué vestir? Las cosas esenciales de la vida. Las cosas esenciales de la vida. Qué hermoso, hermanos, es eso. Podemos dar ese paso de fe en el Señor, en aquellas cosas que nos pide, porque a veces cosas, hermanos, que la lógica no va a dar, y haces cuentas y no va a dar, pero si Dios ha confirmado y te está llamando a algo, da el paso de fe. Confía que Él va a proveer, porque sí lo hace. No solamente Dios te llama, sino capacita al que llama y provee lo necesario para que el que ha capacitado cumpla aquello que lo ha hecho. Piensa en Esdras. Esdras 7:10 dice que él había preparado su corazón para inquirir la palabra, para aplicar la palabra, para enseñar la palabra. Emprende ese viaje y la mano bondadosa de Dios estaba sobre él, pero luego sobrevienen cosas difíciles, pero él no va a pedir más ayuda porque confiaba en la mano bondadosa de su Señor. Conocía la palabra y ese conocimiento de la palabra influía en su vida y en sus decisiones para con su Dios. No os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, que los creyentes, mientras concentran su atención en el reino y su justicia, su Padre Celestial vela a fin de que tengan comida, bebida y ropa. Por tanto, versículo 34, dice el texto, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué es lo que al creyente lo hace esperar el día de mañana? Que viene el afán y vamos a ver contra quién peleamos mañana y estás listo para... No,
en que su Dios es inmutable y es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y si hoy proveyó lo necesario, ¿adivina qué? Mañana también, ¿sí? Y si no, Cristo viene por nosotros y, oye, va a ser mejor allá. En el seminario muchos preguntan, ¿y cómo le haces para la clase? ¿Y esta clase de trabajo? Hermano, tranquilo, le digo, una clase a la vez. Ahí va a estar, y ahí va a estar, y ahí va a estar. Esa es la clave. Porque en el afán incluso de cosas de esas, pierdes a tu familia, pierdes tu comunión con Dios, esa devocional con Dios que tienes. Un paso a la vez, confiando en el Señor, en cada aspecto de nuestras vidas. El creyente que vive una fe vívida en el Señor, en Dios, debe buscar fervientemente el reino de Él, su justicia. Y eso se traduce en una vida de gratitud y entrega total a aquel que lo ha salvado y lo sustenta. Así que en lugar de afanarse, confía plenamente en su Padre. No podemos separar este texto, hermanos, de su contexto. Y Mateo 6, 25 al 34 se encuentra justamente después de cuando Jesús nos enseña a orar. Jesús no solamente nos llama a confiar en la provisión de Dios, sino que también nos enseña a orar de manera que reflejemos esa confianza. ¿A qué me refiero? Vaya conmigo al versículo 9 del capítulo 6. Versículo 9 del capítulo 6. Dice la palabra de Dios del 6 al 11, vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y fíjese el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Interesante ese versículo, hermanos, porque ¿qué vemos ahí? Habla del pan, que refleja el sustento y las cosas esenciales de la vida. Y dice que es nuestro. Es decir, que Dios no me va a dar el pan que le tocaba al pastor Roberto. No, me va a dar el que me toca a mí. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y si leemos el pasaje mañana? Exactamente. Pero Jesús está pidiendo eso para que se haga la voluntad de los que estamos aquí o la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Tus necesidades, tus peticiones se enfocan en ti o en que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Ahí está la diferencia. Y eso incluye los temas de enfermedad. Cuando estamos en enfermedad, oramos y queremos salud. Pero ¿qué vas a hacer con esa salud? ¿O qué está haciendo Dios con esa enfermedad en ese momento? La manera en que nosotros respondemos ante las necesidades de la vida, hermanos, nos van a apuntar a saber si adoramos al amo de las posesiones y cosas terrenales o a nuestro Señor. Si tu confianza está en el Padre Celestial, hermanos, todas las cosas serán añadidas, como hasta hoy que no te ha faltado nada. Lo esencial, ni más ni menos. Jesús nos enseña que Dios da lo necesario para nosotros de acuerdo a nuestra necesidad para que podamos cumplir su voluntad. Su provisión no se quita a otros. Cada uno recibe lo que necesita para vivir conforme a su propósito. Y mire, cuando hablamos de la providencia de Dios, tenemos que entender que las dulces mieles de su providencia están guardadas para aquellos que con el propósito de cumplir su voluntad depositan su fe en el Padre Celestial. Confía en Dios, te estás perdiendo de mucho. Nuestra familia lo llamamos el nivel de detalle de Dios. Que cuando ya no hay nada, hermanos, alguien llega, hermano, fíjate que quedó esto por aquí. Y es justo lo que necesitamos. Ni más, ni menos. Y hasta calcetines han sido, hermanos. ¿Por qué digo ese ejemplo? Porque nuestro Dios es un Dios de detalles. Para que veas que es Él el que está obrando, desde lo menor hasta lo mayor.
y es un deleite probar esas mieles de su providencia. Confía en tu Dios, hermanos. Arrepiéntete. En conclusión, si has puesto la causa de Dios en segundo término, si has hecho del afán tu prioridad, arrepiéntete por ser un hombre o una mujer que aún siguiendo a Cristo ha sido uno de poca fe, y refúgiate en su providencia y voluntad para nuestro Padre Celestial. Cada vez que el afán de la vida llegue, amado hermano, detente y fortalece tu fe mirando, considerando y buscando constantemente a tu Dios, quien no solamente provee de lo necesario para esta vida terrenal, sino que también ha provisto lo necesario para nuestra vida eterna por medio de Cristo. Piensa en esto. Nuestro Dios, no solamente proveyó de la madera para construir el arca, Él también proveyó de la madera en la que fue clavado Jesucristo, para que su voluntad se cumpliera. Cada clavo Él lo proveyó, cada soldado que estaba ahí, Él lo dispuso en ese momento para que la palabra se cumpliese. Él proveyó del cordero inmolado, para que a ti no te haga falta nada y tengas el camino, la verdad y la vida en Jesucristo para una salvación, una vida eterna. Si Dios provee de lo necesario para una vida eterna, ¿no proveerá de lo necesario para cumplir esto temporal, esto terrenal? Hermanos, no seas un hombre o una mujer de poca fe. Confía en tu Padre Celestial. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, damos las gracias, Señor, porque usted es tan misericordioso con nosotros, tan paciente con nosotros, que a pesar de que nos volvemos en muchas áreas contra usted, Dios, confiando en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, usted nos tiene paciencia, Señor, y agradecemos por ello. Ruego, Padre, que cultive en nosotros esa fe que tenemos que crecer, poniendo nuestra mirada en Cristo, como dice Hebreos, el autor y consumador de la fe, para completar así la carrera de la vida, el tiempo que usted tiene estipulado para nosotros, Señor. Le ruego, Padre, que mientras buscamos hacer su voluntad aquí en la tierra, trabajar para su obra, provea de lo necesario, Señor, para el sustento de cada familia, de cada hermano aquí, Dios. Provea lo necesario para el sustento de esta iglesia, Dios, y los proyectos que están en puerta, Dios. Que todo sea, Dios, para exaltar su nombre, y que cada actividad y cada cosa que hagamos, Señor, no sea con afán, sino con fe en usted, de que proveerá lo necesario en todo. Gracias le damos, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén.